18:20 dice, ¿lo tienen? Dice, alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por permitirnos, Señor, estar aquí una vez más. Agradecemos, Señor, la vida y la salud, Padre. También el esfuerzo de poder venir, Señor, para traer tu palabra a los corazones, a la vida de cada uno. Bendice, Señor, en todos los lugares de la tierra donde este mensaje va a ser escuchado, Señor, o hasta el lugar donde va a llegar, Padre. Bendícele, Señor, y guárdales, Padre, siempre a cada uno de aquellas personas, aquellos creyentes, Señor, en los rincones de la tierra, donde puedan escuchar, Señor, esta palabra. Gracias. Bendíceles y guárdales, Señor. Siempre te pido por los errores de cada uno y también por los míos, Señor, en esta mañana. Que seas tú, Padre, tomando el derecho de tu palabra, porque es tu palabra, y pueda, Señor, nuestros corazones salir, Padre, bendecidos con tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, porque eres bueno y poderoso, Señor. Bendice los corazones que están, Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, apegados, Padre, a la luz de tu palabra, a la fe, a la esperanza y al amor, Señor Jesús, Padre. Te lo pido, Señor, en esta mañana que seas tú bendiciendo los corazones que están aquí y también los que están lejos, Padre, para que puedan ellos, Señor, igualmente, Señor, salir, Padre, bendecidos con tu palabra en esta mañana. Perdona, Señor, nuestros errores, Padre, y sana también nuestras enfermedades, porque te lo pido, Señor, en ese nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Si hay dolencia, Señor, si hay, Padre, dificultades en esta mañana, tribulaciones, angustias, Señor, te pido, Padre, que traigas el consuelo, Señor, a cada uno y podamos, Señor, recibir la bendición en esta mañana, Padre, que tú tienes para nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomen asiento. El alma, que el alma que pecare, esa morirá. Amén. El alma es cuando Dios hace nuestros cuerpos, toda nuestra vida, ¿verdad? Cuando el hombre se forma en el vientre de su madre, él está formado únicamente del músculo, ¿verdad? El músculo que se mueve, él no tiene vida, él recibe vida después de unos segundos de nacido. El cuerpo está formado de alma, cuerpo y espíritu. Amén. El alma es la parte que Dios hizo en nosotros es como la parte fundamental de la vida del creyente. Amén. El alma, la sangre es la vida. Amén. El cuerpo sin sangre muere. Entonces, la sangre es la vida. El alma es la parte que Dios pone en el cuerpo. Amén. Porque esta carne sale del hombre. Amén. Esta carne sale del hombre. El alma es la que Dios pone. Amén. El espíritu es la vida. ¿Ves? Entonces, vea usted, la misma alma, oiga, el alma
según el párrafo 93 de este mensaje, él dice que el alma tiene que morir. Amén. Tiene que morir. Porque él dice que no tratemos de perfeccionar el cuerpo. ¿Ves? El cuerpo. Porque el cuerpo es pecado. Amén. El cuerpo es pecado. El pecado un día tiene que eliminarse por completo. Amén. Vea usted qué tremendo es esto, que el cuerpo es pecado. Amén. Nació pecado. Por eso el cuerpo, la carne, tiene que regresar al polvo. ¿Ves? Esta carne tiene que regresar al polvo. No hay manera de evitarlo. No hay manera de evitarlo a no ser que venga el rapto y se cumpla la palabra que dice, serán transformados. Amén. Eso suena mejor todavía. Serán transformados. Gloria al nombre del Señor. Mire, yo quiero decir una cosa. Porque todos en algún momento, solamente el que tiene el Espíritu de Dios no tiene miedo a morir. De ahí todos. Amén. Pero qué bueno es que la palabra dice que hay unos que van a ser transformados, que estarán vivos cuando la voz de aclamación suene desde el cielo y los llame. Amén. Pero eso ya es del Señor, eso ya es plan de Dios. Él es el que sabe quién es. Amén. Entonces, el cuerpo es pecado. Por eso Dios le dijo a Adán, hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Cuando lo sacó del huerto, porque en el huerto no había muerte. Amén. Entonces, alma que pecare, esa morirá. ¿Ves? A veces nosotros decimos, y yo lo estoy viendo esta mañana de esta manera. Amén. La Biblia dice que la carne es débil, ¿verdad? Porque la carne es débil. Pero el alma siempre está dispuesta. Amén. Usted vio este invierno hoy en la mañana, pues habían ciertos pensamientos de la virtual, porque el tiempo. Entonces yo no le hice caso a eso, porque él dice, no tratemos de perfeccionar esta carne, porque esta carne es pecado. No hay manera de que esta carne pueda regenerarse lo que va perdiendo de la vida. Amén. Nos vamos haciendo viejos, el pelo se va cayendo, el cuerpo se va debilitando, los dientes empiezan a caerse, empezamos a perder la vista, el oído, el gusto, el tacto, todo se va muriendo. Amén. Gloria al nombre del Señor. No hay manera. Gentes, hombres, gastan grandes sumas de dinero para ponerse maquillaje y hacerse operaciones plásticas y todo para verse diferente, pero eso no cambia lo de adentro. Amén. Se pueden ver jóvenes, pero esa vida va debilitándose cada día. Amén. Porque el cuerpo es pecado. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Tratar de perfeccionar la vida que está en el hombre interior. Amén. Porque cuando el hombre muere, está cuando la muerte llega por enfermedad o por alguna cosa, el cuerpo queda ahí, pero esa vida sale. Usted puede ver allá su cuerpo donde queda y usted sale en un vuelo dimensional. Amén. Al lugar donde Dios tiene preparado. La iglesia dice que el purgatorio pues no existe. Amén. ¿Ves? Entonces es algo en lo que nosotros debemos pensar siempre, en la perfección de ese hombre interior. Amén. Dice, y lo mismo es con esa alma. Amén. Hasta que el alma muere,
y luego nace de nuevo de Dios. ¿Ves? De Dios. Nace de Dios. Viene de Dios, muere y nace de Dios. Entonces esa alma no puede morir. Ahí está. No puede morir. Ahora él dice, el alma que pecare morirá. ¿Ves? Morirá. ¿Cuándo muere el alma? Cuando entra la incredulidad. Amén. Cuando entra la incredulidad, muere el alma. Total. Porque la incredulidad es del alma. Amén. La incredulidad es del alma. Ahora ve usted, el pecado es la incredulidad. Es la incredulidad. El pecado es lo que usted no cree que es pecado. ¿Ves? ¿Entendió? Yo estaba hablando hoy con mi familia y le estaba diciendo, amén. Estaba diciendo esa parte del pecado. Que el profeta dice que las cosas pequeñas son las que nos van a dejar, o las que van a dejar al hombre. Nos van a dejar, no, a mí no. Tiene que ser las cosas pequeñas, dice, las que serán grandes allá arriba. Las que nosotros no creemos que son pecados. Amén. Ahora, vea usted una cosa. El pecado es la incredulidad. Amén. Cuando usted no cree, y si usted no cree, es pecador. ¿Por qué? Porque la incredulidad tiene muchos atributos que rodean el entorno de la incredulidad. Muchos atributos. ¿Como cuáles? Como el vicio, como la hechicería, el pleito y todo lo que es pecado. Amén. Por eso el religioso siempre va a decir, si hiciste aquello, estás condenado a muerte. ¿Ves? Porque para ellos todo es el pecado grave es lo que hiciste. Pero cuando van a la palabra, no creen la palabra. Entonces, ¿a dónde está la cosa? ¿A dónde está la cosa? Lo que condena al hombre es la incredulidad. Y entonces, para nosotros ser santos, escuche esto bien, para ser santos nosotros, para no pecar de ninguna manera, es solamente creyéndole a Dios. Todo lo de la palabra, porque si usted no cree la palabra o alguna cosa de la palabra, entonces usted tiene que pecar. ¿Por qué? Porque no cree la palabra. Entonces, no peca usted carnalmente, sino que peca su alma. Y ahí donde el alma muere. Alma que pecare, esa mujer. ¿Por qué? Porque pecó. Porque fue incrédulo. Amén. Y pecó. ¿Ves? ¿Y qué es pecado? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros pecar? El no creer que esa cosa es pecado. Eso es lo que nos condena. El no creer que eso es pecado. Amén. Entonces, al no creer que eso es pecado, entonces vamos y hacemos el pecado. Como dijo Pablo, ya no fui yo el que lo hice, sino el pecado que mora en mí. Amén. ¿Ve usted? Y ahí es donde la gracia del Señor lo levanta uno de nuevo. Pero hay que creerle. Si no le cree, no lo va a levantar. Así sea el pecado que está en mí, hizo eso. Si yo no creo que es pecado, si yo no acepto que es pecado, entonces Dios no me va a levantar. Tengo que aceptar lo que es pecado. Tengo que aceptar lo que es pecado primero y después tengo que aceptar que soy un pecador y después creerle al Señor. Amén. Creerle al Señor para que Él me pueda levantar. Porque si no, no nos va a levantar. Amén. Entonces Él dice que el alma tiene que morir y nacer de Dios. ¿A qué tiene que morir el alma? Al pecado.
Porque cuando Pablo dijo, ya no soy yo el que lo hice, sino el pecado que muere en mí, es diferente. Amén. Pero si el alma está incrédula, el alma tiene pecado. Y los pecados del alma son de los que nosotros nos tenemos que cuidar. Amén. Que el alma no muera. Ahora, alma que pecar esa morirá. Y ahora él dice, pero el que cree en mí, ¿ves? Escuche. Se lo voy a leer de nuevo. Y lo mismo es con esa alma hasta que alma muere y luego nace de nuevo de Dios. Entonces esa alma no puede morir. El alma que pecare, esa morirá. Pero el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Vio? El creer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Eliminar los pecados del alma y creerle a Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, entonces no practicamos el pecado. Porque el alma peca en pensamiento. El alma peca en sentimiento espiritual. Y ese sentimiento nos hace actuar a nosotros. Entonces, ¿qué son esos? Atributos de la incredulidad. Si lo tomamos una cerveza, es atributo de la incredulidad. Si nos vamos a pelear, es atributo de la incredulidad. Si lo vamos a hacer lo malo, es atributo de la incredulidad. ¿Por qué decimos nosotros? Eso no es pecado. Y el profeta dice, eso es lo que te va a salir en el libro de la vida. Eso que decimos que no es pecado, eso es lo que nos va a salir en el libro de la vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, tiene vida eterna, dice él. Ahora hay una vida. Amén. Escuche eso. Hay una vida inmortal. ¿Saben qué es inmortalidad? De ahí vino la doctrina de los inmortales. ¿Sabe qué es inmortalidad? Algo que no muere. Amén. Algo que no muere. Entonces, vea usted, dentro de nosotros hay una vida inmortal viviendo en nuestros cuerpos. ¿Ves? Una vida inmortal viviendo en nuestro cuerpo. Amén. ¿Y sabe cómo es eso? ¿Sabe cómo es eso? ¿Sabe cómo es esa vida inmortal que vive en nuestros cuerpos? Amén. El profeta dice, eso es como un rayo que viene del cielo. ¿Ves? Como un rayo que viene del cielo. Imagínese usted que es un rayo. Amén. Solamente piense el poder que tiene esa vida dentro de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Yo le estaba diciendo a mi familia, el que ha leído el mensaje sabe lo que el profeta dijo. Amén. Y muchos creyentes de este mensaje pecan porque no leen el mensaje. Y la Biblia dice, el que injustamente se condena o inocentemente peca, inocentemente se condena. Amén. Por eso debemos conocer el pecado. Debemos conocer el pecado, conocerlo como saber qué es el pecado. Amén. Si nosotros no sabemos qué es pecado, debemos ir a preguntarle al que sabe qué es pecado. Si voy a hacer esto es pecado. Si lo que estoy haciendo es pecado. ¿Escuchó eso? Bueno, esto era lo que tenía para hoy. Nada de adivinar. Ya está planeado. 15 días antes tengo esto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora ve aquí. Es como un rayo que viene del cielo. Se imagina el poder que tiene un rayo que viene del cielo. O sea, lo que puede ocasionar un rayo. O sea, se imagina el poder de esa vida que está dentro de nosotros. Pablo dijo, pondrás manos sobre el enfermo y sanarán. Amén. Gloria al nombre del Señor.
hasta el punto que a Pablo lo mordió una serpiente y no le hizo daño. Ahora dice que tomarán mano, serpiente de la mano y no les harán daño. Cosas mortíferas tomarán y no les hará daño. Porque eso es un poder. Es una vida que viene del cielo. Ahora él dice también que es como una esencia en lo interior del hombre. Esa es la parte que es piadosa del hombre. Esa es la parte que es piadosa. Es una esencia que viene, es una esencia que vive en el interior del hombre. ¿Qué es una esencia? La esencia es una pureza. Amén. Es una pureza. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué es esa alma? Una vida que viene del cielo. Amén. Vea usted. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, vamos ahí. Vea lo que dice. Libro de Eclesiastés, capítulo 12. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo ahí para que usted pueda verlo más clarito. 12:7 dice la palabra. Amén. Vea lo que dice. Y el polvo vuelva a la tierra. Amén. ¿Ves? Y el polvo vuelva a la tierra como era. ¿Ves? ¿Qué es el polvo? La carne. La carne de nosotros. ¿Cómo era? Por eso le dijo el Señor a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es como un rayo que vino del cielo. Amén. Es como un rayo que vino del cielo. Como una esencia en el interior del hombre. Ahora, esa es la parte que es piadosa, que opera en este cuerpo. ¿Ve usted? Es como una esencia. Por eso es que el creyente es fino. El creyente tiene un olor a creyente. El creyente tiene que ser estimado, estimoso, limpio, sano para hablar, sano para pensar, sano para decidir, sano para juzgar, sano para todo lo que se llama sanidad. Amén. Por eso dice, el alma tiene que morir y nacer de Dios para que tenga eternidad. Amén. Gloria al nombre del Señor, sano para todo. Amén. El hermano Abraham dice, ¿cómo se da cuenta usted? Dice, cuando su alma está en santidad y en sanidad, como usted tiene su hogar. Si le gusta vivir en lo sucio, usted tiene el alma sucia. Amén. Según como le guste vivir, tenemos que cuidar esa parte. Tenemos que cuidar esa parte porque la venida del Señor está cerca. Y eso le tenemos que creer a Dios. Según como nosotros andemos, según como hablemos. Amén. No podemos tener una boca sucia para hablar. Porque dice la Biblia, de lo que el corazón siente, sola la boca.
Fácilmente un creyente lleno del Espíritu Santo se da cuenta quiénes somos a la hora de hablar, a la hora de pensar, a la hora de decidir. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, estoy hablando del pensamiento, a la hora de pensar, a la hora de decidir. Amén. Mire usted, Pablo, en Romanos capítulo 12, verso 2, esto lo estoy predicando porque tenemos que hacer un alto en el camino. Tenemos que hacer un alto en el camino de muchas cosas si en verdad queremos ser creyentes de verdad, no creyentes a medias, incrédulos, que practiquemos las cosas porque no creemos. Esa es otra cosa diferente. Tenemos que ser de verdad, o somos o no somos, creemos o no creemos. Capítulo 12 dice así, amén, 12 y verso 2, Pablo dice aquí algo importante. Dice, ¿lo tienen? No conforméis a este siglo, ¿ves? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. ¿Vio usted? De vuestro entendimiento. Porque él dice que no debemos basar nuestra fe en nuestros sentidos naturales. Lo vimos el domingo, ¿verdad? Amén. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque los sentidos naturales, oído, tacto, espíritu, olfato, no pueden manifestar la esencia y la vida de Dios en el hombre. Amén. Ellos no pueden manifestar la revelación de Dios en el hombre. ¿Por qué? Porque eso viene de arriba del cielo. ¿Escuchó? Ahora, renovar nuestro entendimiento. Renovar nuestro entendimiento. Ahora mire, en Efesios 4 y verso 23, él dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. Aquí dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. ¿Ves? ¿Qué es renovación? Amén. Renovación es nuevo. Nuevo. O sea, usted ahora tiene otro pensamiento del que antes tenía. ¿Escuchó? ¿Ves? Del que antes tenía. O sea, si antes pensaba de una manera, hoy piensa de otra manera. ¿Por qué? Porque su pensamiento está renovado. Amén. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ves? ¿Vio? Si no renovamos el pensamiento, entonces nunca vamos a encontrar el propósito de Dios en nosotros. Nunca vamos a dejar de pecar. Nunca vamos a lograr el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hemos renovado el entendimiento. Renovamos el entendimiento. ¿Cómo renovamos el entendimiento? Leyendo la palabra. ¿Cómo renovamos el entendimiento? Leyendo el mensaje. Usted no puede renovar el entendimiento si usted no lee la Biblia, porque la Biblia es la que nos enseña cómo renovar el entendimiento. Mire, yo veo personas y he estado yo estoy en medio de casi de todo el que
el que me va a dar el mensaje a mí para el domingo. Yo estoy ahí y estoy viendo la atmósfera que se mueve entre los hombres totalmente diferente a la que está en mí. Y ahí es donde yo puedo captar la humanidad. Amén. Cómo habla, cómo piensa, qué es lo que piensa del pecado, qué es lo que piensa de Dios, qué es lo que piensa de la palabra, qué es lo que pienso de mí. Amén. Siempre el hombre le está dando renovación a la carne. Y es lo que el hermano Graham dice que es lo que menos debemos hacer. Amén. Pensar en esta carne. Y una ahora dice que, ve aquí lo que dice, párrafo 94, aquí lo tengo apuntado. Y Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ves? En el espíritu de vuestra mente, renovados totalmente. La manera de pensar. ¿Cómo piensa usted? ¿Cómo pienso yo? Porque como nosotros pensamos, así actuamos. Y eso hablamos. Si yo pienso algo de fulano, yo voy a hablar según el pensamiento. Amén. Yo voy a hablar según el pensamiento. Si yo tomo la Biblia en mi pensamiento, yo voy a actuar conforme a mi pensamiento. Y eso no va a llegar al cielo, porque dice el profeta que los sentidos, tacto, olfato y gusto no pueden manifestar la vida eterna en nosotros, ni en nadie, no llegan a ningún lado, porque eso se queda aquí. Eso fue para el cuerpo. Amén. Eso es para que yo pueda saber que esta es una madera. Este es para poder ver yo dónde estamos. Este es para poder sentir que estoy tomando agua, que estoy comiendo una sopa. Amén. Mi pensamiento natural es para conducirme. Si me tiro al centro de la calle, un carro me va a arrollar. Eso. Amén. Si veo una oscurana, yo sé que eso viene una tormenta y que si yo estoy en un lugar mal puesto, me voy a mojar, me va a caer un rayo o algo me puede suceder, me voy a enfermar. Para eso. Pero no es para que eso nos dé la vida eterna a nosotros. Ese es para cuidarnos aquí en la tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero para cuidar el alma es otra cosa. Pero antes de que este cuerpo pueda ser perfeccionado, dice él, el espíritu lo traerá a sumisión a Dios. ¿Ves? El espíritu lo traerá a sumisión a Dios. ¿Qué es sumisión a Dios? Vivir para él. Vivir para él. Ahora, casi los creyentes ¿verdad? Casi la mayoría de creyentes no sabe cómo sujetarse a Dios, no sabe cómo acercarse a Dios, no sabe orar, no sabe nada porque no lee la palabra. Amén. Y cuando escuchan predicar, están en otra cosa. Están pensando en otra cosa. Mire que en la iglesia no debemos pensar en más nada, sino lo que estamos haciendo aquí y escuchando aquí, porque si nos salimos de ahí, no escuchamos, porque le voy a decir una cosa. El sentido espiritual bloquea totalmente el sentido natural. Si usted está en sentido espiritual aquí, se bloquea totalmente el sentido natural. Pero si usted le da al sentido natural la potestad en esta mañana, eso va a bloquear el sentido espiritual y no va a entender. Amén. Ahora, para obligarlo a usted, será una guerra todo el tiempo constante. Amén. Y fue lo que el apóstol Pablo dijo. ¿Ves? Fue lo que el apóstol Pablo dijo. Amén. Cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Amén. Cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. El mal está cerca de mí. Y es una guerra constante, la carne contra el espíritu.
Amén. Es una guerra constante, la carne contra el espíritu. Y usted ahora, y usted mirando la carne, amén. ¿Ves? Nosotros mirando la carne vemos cuán pecaminosa es la carne. ¿Ves? Si usted se imagina que es la carne, nos damos cuenta qué pecaminosa es la carne. Y dice, si nosotros miramos la carne, dice, no podemos servir a Dios. Amén. No podemos servir a Dios. Entonces, ¿a dónde debemos de tener cuidado nosotros para ser verdaderos creyentes? Tratar de no ver la carne. Porque si vemos la carne, no vamos a servir a Dios nunca. Y le voy a decir una cosa. Vea lo que voy a decir en esta mañana y usted va a saber. Vendrán días terribles y duros, más enredados que nunca. Más enredados que nunca. Va a haber un enredo entre trabajo, entre dinero, entre personalidades, entre familias, en unos enredos que van a aparecer, que el creyente que no se pare de verdad no va a poder ni siquiera venir a la iglesia, ni siquiera adorar a Dios. Viene un enredo terrible. Viene un enredo terrible, donde ni siquiera el hombre va a poder adorar a Dios. O sea, va a ser tan enredoso el tiempo. Va a ser tan tremenda la atmósfera que se va a venir a este mundo, que el hombre ni siquiera va a acordarse que existe una iglesia. Amén. Y ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Y este espíritu se va a sobreponer a los creyentes. O sea, va a ser una guerra entre el hombre y el Espíritu de Dios en el hombre. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que, él dice, ve lo que él dice, usted tiene que arrojar a un lado sus sentidos, dice. Amén. No dice. Usted tiene que arrojar sus sentidos. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio estos sentidos a nosotros para confiar en Él. Amén. Estos sentidos, esta carne, no confía en Dios. No, no. Porque estos sentidos no pueden ver lo imposible. Esta carne no puede ver lo imposible. Esta carne solo ve lo que es posible y lo que puede hacer y como que venga y póngamelo aquí. Nada más. Listo. Póngamelo en la mano para yo agarrarlo. No es así. No es así. Dice, hermano Abraham dice que Dios nos dejó a nosotros el Espíritu de Dios. Dice que Dios nos dio a nosotros su Espíritu. ¿Captó eso? Sus sentidos. Amén. Piensen eso un poquito. Piensen eso un poquito. Dios nos dio sus sentidos, su espíritu, para que podamos confiar en Él. Amén. Cuando nosotros tenemos plena confianza en Dios, entonces sabemos que Dios está en nosotros. Si nosotros estamos actuando con nuestros propios sentidos, estamos pasando lejos del Señor. Lejos del Señor. Entonces no habrá sombra omnipotente que nos cubra. Amén. Amén. Ahora vea usted. Dios nos dio su espíritu para confiar en Él. Ahora vea lo que dice. Voy despacio. Su sentido solo es para contactar. ¿Ah? ¿Vio? Para hacer contacto. Uno,
para ver qué está delante de usted. Todo lo agradable, lo que le gusta al cuerpo, a la carne. ¿Ves? Segundo, gustar. Todo lo que usted, me gusta ese carro, me gusta ese color, me gusta esa casa. ¿Vio que está lejos del Señor? Amén. ¿Le gusta ir al culto todos los días? Ah, no, ¿verdad que no? Ah, ahí está la cosa. Sentir que estoy aquí, sentir quién está conmigo, sentirme bien, porque a nadie le gusta estar mal, ¿o sí? ¿Verdad que no? ¿Verdad que estamos lejos del Señor? Cuando el Señor dice que la vida de un creyente es una vida sometida, fuera de la carne, fuera de las cosas de este mundo. Amén. El otro es oler, dice él. Me gusta ese olor de esa colonia. Me gusta el aire, respirar el aire que no sea de la ciudad, que no tenga olor a gases, ni olor a aceite, ni nada. Oler. Qué rico huele esta comida. Amén. ¿Verdad que estamos lejos del Señor? En ese sentido. El otro es oír. Oír. Usted está escuchando ahorita. Oír. Sonó un trueno, viene un carro, viene el bus, viene el agua. Amén. Viene algo. Amén. Eso aparta totalmente de Dios, aunque la naturaleza que vemos y que está frente a nosotros es lo que Dios dejó para que pudiéramos ver la obra poderosa que Él tiene en este mundo, que Él manifiesta en este mundo. Amén. Yo creí que iba a ser rápido. Gloria al nombre del Señor. ¿Ves? Ahora Él dice, pero para usted personalmente, es ese espíritu que vive en usted. Y cuando este ha sido regenerado, dice él, y el hombre viejo ha muerto y el hombre nuevo ha nacido de nuevo, eso es una parte de Dios. Entonces usted viene a ser un hijo de Dios, linaje creador. Linaje del creador. Amén. ¿Vio? Linaje del creador. Solamente cuando el espíritu que vive en nosotros. Amén. Y cuando ese espíritu ha sido regenerado, dice, ¿escuchó? Regenerado, el hombre viejo muere. ¿Vio? El hombre viejo muere. ¿Y cuál es este hombre viejo? A ver, vamos a Segundas de Corintios. ¿Cuál es ese hombre viejo? De Segundas de Corintios. ¿Cuál es ese hombre viejo? A ver. (5:17). ¿Cuál es ese hombre viejo? Empecemos en el 16. 5:16, lo tienen todos. ¿Cuál es ese hombre viejo? Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conociésemos, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque cuando Cristo vino en forma de carne y lo conocieron. Pero Pablo no lo vio. Pero él dice conocimos. Y ya no lo conocemos así. Porque cuando Pablo empezó a predicar, ya era el poder del Espíritu que estaba en él. El Espíritu de Dios que estaba en él. Entonces ya no lo conocían según la carne, sino según el Espíritu. Y ese Espíritu que está en nosotros
Ese que Dios dio, cuando el polvo vuelva al polvo y el espíritu a Dios quien lo dio, ese es el que está en nosotros, ese es el que tiene que ser regenerado por la palabra. ¿Ves? Y eso los constituye en una nueva creación, linaje del Creador. Ahora él dice, entonces usted puede creer lo imposible porque usted está hecho del Dios que obra milagro. Usted es parte de él. Amén. ¿Vio usted? Amén. Entonces, ¿qué es la regeneración del espíritu? Que el hombre viejo muera. ¿Y cuál es ese hombre viejo? El que está viciado, dice la Biblia. El que está viciado a los placeres de este mundo. Viciado a los placeres de este mundo. En los sentidos naturales. Gusto, tacto, olfato, ver, gustar, oír y todo lo que aquí significa esos 5 sentidos que están en nosotros. ¿A dónde está la pega del creyente? ¿A dónde está cuando el hombre empieza a servir a Dios con sus propios sentidos naturales? Aún el predicador se puede contagiar de servir a Dios de sus sentidos naturales y empieza a hacerse una denominación. Por eso es que es tan peligroso, por eso es que estos mensajes son secos. Usted dice, qué mensajucho ese, pero póngale cuidado nada más. Porque cuando el sentido natural está, cuando venimos al culto, en estos 5 sentidos naturales, el culto se pierde. No me gustó porque es que el hermano dijo esto y yo hasta eso yo no le veo fundamento. No, pero es que estamos hablando aquí. ¿Sí? Ahora dice el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Ve usted? Hechas nuevas. ¿A dónde? En Cristo Jesús, dice él. Entonces usted puede ver los milagros. Usted dice, usted está hecho del Dios que ora milagro. Usted es parte de él. Amén. Ahí está. ¿Qué es Primera de Corintios 16, el 5, 16, el 17? La renovación de nosotros. La muerte del hombre viejo, el que está viciado a los placeres de esta carne, a los placeres de este mundo. ¿Cuáles son los placeres de este mundo? Viciados, dice. ¿Y qué son vicios? ¿Qué son vicios? Espíritus de demonios que están en el hombre, que viven del vicio. Amén. ¿Y sabe cómo se va eso? Solamente creyéndole a Dios. Solamente creyendo que son pecados. Porque ¿qué es incredulidad? Incredulidad es no creer que eso es pecado. Usted dice, no, es que eso no me parece que es pecado. Esa es incredulidad. El profeta dice, eso es lo que lo está condenando. Amén. Párrafo 100. Vamos a ir ahí. Vamos a ver qué hora es. 11:30. Tenemos media hora. Párrafo 100. Pero vamos a leer Romanos 6. Regresemos a Romanos. Estábamos en Primera de Corintios, pero espérense porque quiero ver aquí. Es que yo todo me gusta llevarlo ordenado. 6:4 del libro de Romanos. Dice, vea lo que dice. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Porque si fuimos sepultados, si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿De qué está hablando? Del bautismo en agua. De la promesa. Del pacto entre Dios y el hombre. Del matrimonio entre Dios y el hombre. Del anillo de matrimonio entre Dios y el hombre. Donde nosotros aceptamos la resurrección y la vida y aceptamos la muerte de nuestros cuerpos, aceptamos su muerte en la cruz y aceptamos todo lo que él es. Amén. Entonces dice, también seremos en la de su resurrección.
Amén. Y si seguimos leyendo aquí, nos lleva al libro de Colosenses 2:12. Vea usted, sepultados con él en el bautismo. ¿Vio lo que le estoy diciendo? En el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Cuando usted es bautizado en el nombre de Jesucristo y es sumergido en las aguas, entonces usted hace muerte y resurrección. Usted está listo para la resurrección de los muertos en Cristo. Sea que su cuerpo sea transformado, o sea que Dios lo levante que Dios levante esa vida del polvo, usted va a estar en la resurrección. Pero dice en fe. En fe. Por eso es que el que se bautiza tiene que saber en fe, creyendo que está muriendo al pecado, que está aceptando la muerte de Cristo en fe. Y cuando sale del agua, tiene que tener fe plena que va a ser resucitado, que va a ser transformado el día de la transformación de los cuerpos. Amén, como está prometido en la palabra. Ese es creerle a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Párrafo 100, él dice, ven lo que quiero decir. ¿Entienden lo que quiero decir? Dice él. Entonces ahí adentro hay un espíritu y de ahí viene su vida inmortal. ¿Ves? Hay un espíritu y de ahí viene su vida inmortal. Amén. ¿Vio? Una nueva creación. Por Corintios 5:17, 16 al 17. Una nueva creación. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Si no lo haces, le quiso dar a entender, no lo ves. ¿Cómo voy a entrar yo en el vientre de mi madre siendo ya viejo? Gusto, tacto, olfato, oído y ver y vista. ¿Veo que la diferencia? Cuando él le contestó a Cristo, ¿cómo puedo yo nacer ya, entrar al vientre de mi madre siendo ya viejo? Estaba sirviendo bajo los sentidos de su propia vida. Si no conoce las cosas espirituales, dice, si no entiende las cosas naturales, dice el que te estoy enseñando, le dijo Cristo, menos vas a entender las espirituales. En otras palabras, le quiso decir, estás perdido. Amén. ¿Ves? Hay un espíritu y de ahí viene su vida inmortal. Entonces, un hombre que nace del Espíritu de Dios no practica el pecado. Dios no practica el pecado, porque el pecado, la práctica del pecado, de cualquier cosa que es pecado, muestra la incredulidad que está en el hombre. Y eso es el pecado imperdonable. Amén. ¿Entendió esa parte? Una vida inmortal. Ahora Pablo le enseña en 1 Corintios 15. A lo que él dice. 15, 1 Corintios 53. Vamos a ver a dónde nos guía. Ya voy a ir cerrando. Dice así. Vamos a leer desde el 51 para que pueda entender. Porque este es un misterio, dice Pablo, ¿ves? Es un misterio y los misterios solamente son revelados a la simiente. El misterio de Dios solamente lo puede entender y creer la simiente, nadie más lo puede entender. He aquí os digo un misterio,
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento y un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Amén. Aún Pablo estaba pensando en el mar. Y él murió. Y no como vamos a morir nosotros, como mueren los hombres hoy. Murió con muerte de cruz. Ah, no, fue Pedro que murió con muerte de cruz. Yo no estoy seguro, creo que Pablo murió de muerte natural. Ah, no, lo decapitaron, es cierto, en Roma. Amén. Y nosotros seremos transformados, dice él. Como yo digo esta mañana, y nosotros seremos transformados. ¿Ves? Ahora dice, porque es necesario, ¿ves? La necesidad que hay. Es una necesidad, es una emergencia. Que esto corruptible se vista de incorrupción. Amén. ¿Qué es lo corrupto de nosotros? La carne. La carne. Esto corruptible se vista de incorrupción. Amén. Esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y qué lo hace que esto mortal se vista de inmortalidad? Su vida, dice, entonces ahí dentro hay un espíritu y de ahí viene su vida inmortal. Amén. Y que el espíritu es la vida. Hay una vida de Dios en nosotros que hace que nos vistamos de inmortalidad. Amén. Y esto mortal se viste inmortalidad. Y cuando esto corruptible, o sea, la carne, esto corrupto, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que dice que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. Pablo estaba para ser decapitado. Amén. ¿Ves? Sorbida en la muerte en victoria. Aún Pablo tenía tanta fe que aún estando en la hora de la muerte, él le dijo a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Escuchó eso? Es lo mismo que podemos decir esta mañana. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Ves? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y dice el profeta, nuestra carne es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque mi carne vino de mi padre. Es pecado. Pero sin embargo dice que te tiene que vestir de incorrupción, de inmortalidad. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Amén. O sea, él retaba la muerte como que dice, no vas a poder llevarme porque yo voy a estar en la resurrección. No vas a poder llevarme porque yo voy a levantarme del polvo el día que los muertos resuciten. Por eso él estaba diciendo esto. Os digo un misterio. No todos dormiremos. Amén. Ya que es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ves? No es cualquier cosita. Yo lo que estaba diciendo, no dejen de servir por ninguna cosa de este mundo. Siempre sirvan a Dios, porque el servicio a Dios, Dios lo tiene en cuenta y lo va a pagar triple, doble, cuadrúpedo, 70 veces 7, 1070 veces 7. Dios va a pagar el trabajo que nosotros hacemos para Él. Porque Dios no le va a deber nada a nadie, más bien nosotros le debemos a Él. Él no le debe a nadie. Él todo ya lo pagó. Ya cualquier cosa que usted haga para Él es porque usted ya Dios se lo ha pagado. Amén. Dice aquí. Entonces se aclara la escritura. Dice él. El hombre que nace del Espíritu de Dios no practica el pecado. ¿Ves? No lo practica. ¿Qué es la práctica? A ir ahí con la carne y hacer el bueno, pequeño. Listo. No practica el pecado. Pues el profeta dice,
A la simiente de Dios no se le cuenta el pecado. No practica el pecado. Y dijo Pablo, y se peca, dice, ya no fui yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Si un caso cayera, ya no fui yo, es el pecado que mora en mí. Amén. Ahora, entonces se aclara la escritura, dice, el adorador, o sea, nosotros, el adorador que somos nosotros, limpio, dice, una vez no tiene más deseo de pecado. Dice, no más conciencia de él. Amén. ¿Ves? No más deseo de pecado, no más conciencia de él. O sea, el pecado queda totalmente fuera de nuestra vida, porque el pecado está en nuestro pensamiento. En gusto, tacto, olfato, vista y todo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo 10, verso 2. Leemos esta escritura y otra más y ya terminamos la segunda parte y el domingo seguimos con la otra parte. Libro de Hebreos dice la palabra. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? ¿A dónde se resume el tema de esta mañana? Apartemos nuestros sentidos naturales para servir a Dios. Sirvámosles con el alma. Amén. Porque los sentidos solamente fue para una identificación de quiénes somos, de qué nos gusta, de qué queremos, qué es lo que, mire, aún hasta las personas que no ven estudian para tocar y a través del tacto se dan cuenta todo lo que sucede en su alrededor. Hebreos 10, verso 2 dice, vamos a ver desde el capítulo 10, verso 1, porque la ley era el Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice él, nunca pueden, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Amén. ¿Qué eran cuáles eran esas sombras? ¿Cuáles eran esas sombras de los bienes venideros? Eran los corderos que eran llevados al sacrificio cuando el hombre cometía un pecado. ¿Y por qué pecaba el hombre? ¿Por qué ellos pecaban? Porque siempre había un cordero. Y ese cordero era la sombra de los bienes venideros que representaban a Cristo, el cordero que quitaba el pecado del mundo. Lo que Moisés les había dicho, profeta como yo levantará de los hombres. ¿Ves? ¿Qué eran esas sombras? Eran los actos célebres, como les dijera, los actos como les dijera, la ceremonia del perdón de pecado. Traían el cordero que representaba a Cristo, esa vida, esa sangre, era degollado, era un sacrificio, regaban la sangre, se embarraban de sangre o lo que fuera, y ese pecado quedaba, la sangre cubría el pecado, lo tapaba aquí. Ya Dios no podía ver el pecado. ¿Por qué? Porque estaba cubierto con la sangre la sangre era la sombra de la sangre que de verdad iba a eliminar el pecado del mundo. Eso fue la que fue derramada en la cruz del Calvario. Eso eran las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Amén. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuos a cada año, hacer perfecto a los que se acercan, porque se necesitaba el Espíritu de Dios, porque se necesitaba la vida de Dios en ellos, y Jesucristo ni siquiera había nacido, entonces no había manera como ellos fueran perfeccionados, tenían que seguir pecando y practicando el pecado, y ellos venían y escogían un cordero, el mejor, el más gordo, el más bonito, el más perfecto, y ese cordero era destinado porque a fin de año ellos tenían que llevarlo para que los pecados de todo ese año fueran cubiertos.
pero no quitaba los deseos. El hombre seguía pecando. El hombre seguía con astucia de pecado. Llevaban eso y a los minutos ya iban a pecar. Porque sabía que el fin de año había otro cordero. Amén. Y si era necesario, Dios llamaba al profeta y le decía, traigan los sacrificios, traigan las cosas para que no ahorita los eliminen. Cuando Dios se enojaba del pecado del hombre. Traigan los corderos, traigan los sacrificios, traigan el holocausto. Entonces Moisés llamaba al pueblo y les decía, hablé con Dios, tienen que traer los sacrificios, tienen que regenerarse, traigan, y ellos llevaban ahí y ya quedaba eso ahí, ya Dios sabía, porque la sangre, él dijo, cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros. Pero hoy no. Ahora dice, de otra manera, dice, cesarían de ofrecerse. ¿Ves? Pues lo que tributan este culto limpio, una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Cuál es el culto limpio? Amén. La vida de Cristo en nosotros. El culto, lo que dijo Pablo, que es vuestro culto racional. Ya no tienen más conciencia de pecado. Una vez ese Espíritu de Dios viene a nosotros, amén, y nosotros en el creer y el hacer, entonces él dice, entonces se aclara la escritura, el adorador limpio una vez no tiene más deseo del pecado, amén. Y el adorador, dice, él entraba y ofrecía su sacrificio, salía con el mismo deseo de pecar, pero aquí está, cáptenlo, dice él, amén. Por eso cuando nosotros hoy estamos aquí, y amén. Y ese deseo del pecado está ahí, esa vibra de pecar, ese gusto que quiere pecar, esa vista que todavía tiene ese ojo, amén, y esas cosas. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu de Dios no está en nosotros, que debemos buscar la parte de Dios en nosotros, amén, para poder ser eliminado del pecado. Tiene que venir la sangre para limpiarnos totalmente del pecado, amén. Voy a leerles el otro versículo aquí. ¿Cuál estábamos leyendo? De Hebreos 10:2. Ahora aquí dice, pero en estos sacrificios cada año, dice él, se hace memoria de los pecados. Amén. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Se hacen, dice él, cada año en memoria de los pecados del hombre. Este cabrito pagaba por los pecados de Eliezer de todo el año, desde enero a diciembre. Empezaba a pecar el 1 de enero, es una comparación que estoy haciendo, y el 30 de diciembre él estaba entregando el macho cabrío para que esos pecados le fueran perdonados, pero seguía en enero 2 pecando. Para que en enero próximo cubrir eso y seguir hasta su muerte. Y eran perdonados porque no existía el Espíritu Santo. Hoy está el Espíritu Santo. Por eso él dijo, hoy dice, a mí me pueden decir lo que quieran, dijo Jesús, blasfemar contra mí, lo que quieran hacer, pero cuando venga el Espíritu de verdad, a él ni una palabra dice, porque no serán perdonados ni en este siglo ni en el venidero. Porque ya es contra la propia vida de Dios. ¿Entendió? Ahora, en este caso, dice él, que ponen su mano sobre la cabeza del Hijo de Dios, amén. Ellos ponían la mano sobre la cabeza del becerro. Amén. Pero hoy dice él, en ese caso, que ponen su mano sobre la cabeza del Hijo de Dios, o sea, Cristo. Sus pecados son limpios por el poder santificador de Dios. Ya no hay deseo interno por el pecado. Amén. Interno por el pecado. El alma está dispuesta. Ya no soy yo el que lo hice, sino el pecado que mora en mí. Porque el hombre de afuera está viciado, esta carne, olvídelo. Mientras esté aquí,
esto va a querer ahí estar tocando, o viendo, o dándole, o lo que sea. Amén. ¿Entendió esa parte? Hasta que venga la transformación, la regeneración. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando esto corrupto se vista de incorrupción, sorbida es la muerte en victoria. Pero eso es en el último día. Por el momento, siga luchando, que usted no está perdido. Siga luchando, siga sirviendo, siga parado sobre todas las cosas, como hablaba el viernes, el jueves. Nos hemos parado y sigamos en la lucha hasta la venida del Señor. Ya voy a terminar. Dice, ya no hay más deseo interno del pecado. Ahora dice él, dice, ahí es donde está la vida. Entonces eso lo convierte a usted en linaje de Jehová, dice él. Y entonces Satanás no puede lastimarle a mí sin lastimar al Padre. Amén. ¿Ves? Cuando el diablo lo quiere tocar a usted, tiene que primero vérselas con el Cordero, con Cristo, y él no va a ir ahí. Él no va a poder llegar ahí. ¿Sabe por qué? Porque ya Cristo, dice el profeta en el mensaje de la más grande batalla más peleada, él le cortó al diablo, no, en el mensaje de sepultura, él le cortó al diablo, dice, la cintura en la cruz del Calvario. Lo cortó por la mitad, dice, y él no puede moverse hacia él. Él no tiene pase ni hacia Cristo, menos hacia usted, porque usted es parte de él. Cuando él lo ve a usted, quien ve a Cristo, y cuando él ve a Cristo, él no puede llegar ahí, dice él, porque Cristo lo cortó. Tiene que creerle a él. Amén. Tiene que creer que eso es de esa manera. Párrafo 102. Pero ahora, antes de que esta carne, aquí, antes de que la carne pueda ser perfeccionada, tiene que morir como murió el alma. ¿Vio usted? Tiene que morir como murió el alma. Pongámonos de pie. Tiene que morir como murió el alma. Entonces, el alma, la vida que está dentro de nosotros, alma que pecar, esa morirá. O sea, la que está dentro de nosotros, cuando esa alma muere totalmente al pecado, cuando se cumple la palabra que dice, a la verdad, mi espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, cuando esa alma que está en nosotros, ese hombre interior, empieza a dominar este que está por fuera, amén. Entonces, dice él, pero entonces, cuando ese cuerpo muere y regresa a la tierra, al polvo de la tierra, entonces Dios sacará el espíritu inmortal de ahí al reino de Dios. ¿Escuchó? Entonces, cuando él dice levantar al hombre del polvo, la Biblia dice que en la resurrección Cristo levantará al hombre del polvo de la tierra, pero no este hombre. Este seguirá siendo tierra. Pero cuando él va a la tierra, esa vida inmortal tiene que irse con el hombre para que pueda estar la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a resucitar? ¿Qué es lo que Dios va a levantar? Del polvo, no de ese polvo, no, de este polvo que está ahí, la vida inmortal. Cuando el polvo vuelva al polvo y el Espíritu de Dios quien lo dio. Eclesiastés 12:7. Amén. Dios sacará el espíritu inmortal de ahí, al reino de Dios, a su trono, dice, al paraíso. Y luego en la segunda venida de Jesús, dice él, amén. En la segunda venida de Jesús, dice él, mi madre sentada ahí y mi padre que ha partido, dice, no tendrán que darle a esto otro cuerpo, sino que Dios moldeará uno que es perfecto e inmortal y que no puede morir. Amén. ¿Ves? O sea, que todos los que mueran en Cristo Jesús. Ahora, ve dónde está la promesa. Aquí vamos a terminar. En 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 1, aquí está la promesa real de todo lo que entorna este tema. Dice así, 5:1, porque sabemos, amén, Pablo estaba seguro
Vamos a leer desde el capítulo 4, verso 18. Y después capítulo 5, verso 1 dice, 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, ¿ves? Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Este hombre que se ve es temporal. Ese hombre que está parado es temporal. Pero la que no se ve son eternas. El hombre que está dentro interior, la vida inmortal, es la que no se ve. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, que, oiga, escuche lo que Pablo está diciendo, nuestra morada terrestre no está hablando, estaba hablando Pablo, está hablando el hombre interior que había dentro de él. Amén. Cuando nosotros podemos ver esta palabra real y clara, no lo ve usted, lo ve el hombre inmortal que está dentro de usted. Amén. Gloria al nombre del Señor. Si usted lo sigue viendo de la manera que está natural, el hombre que se muere se queda ahí y hasta ahí llego. Amén. Está viéndolo con los sentidos naturales de ver, tacto, olfato y lo que es. Pero no estaba hablando Pablo. Estaba hablando del hombre interior. Porque él dice, porque sabemos que si nuestra morada, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, dice él, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Él estaba hablando de este tabernáculo porque nosotros somos una morada de Dios. El hombre, la simiente, el creyente, es una morada del Señor. Este cuerpo que se mueve aquí tiene que ser una morada del Espíritu Santo para que puedan manifestar el poder eterno de Dios. Él dice, es una vida que viene como un rayo desde el cielo y cae en el hombre. Ese es un poder que es dado al hombre. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia, no porque lo merezcamos. Amén. Es tan poderoso que la voz que levantó a Lázaro del sepulcro lo va a llamar. Amén. Por eso él dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón o muerte tu victoria? Porque sabemos, dice él. Amén. Ahora, párrafo 107, donde vamos a seguir el domingo, él dice, y fue por esa razón que dijo la oración de fe salvará al enfermo. La oración de un individuo, la oración eficaz del hombre justo puede mucho. Oh, si usted tan solo supiera que en su mano Cristo nos dio la autoridad con su nombre al ser cristianos, el arma más poderosa que el mundo haya conocido, la oración. ¿Ves? Eso es lo que el profeta dice, que fue como un rayo que salió del cielo. Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Señor.